Era considerada una mujer de gran belleza, pero también cruel y depravada. La leyenda negra que la rodea, amplificada por los crímenes atribuidos a su familia, la ha acompañado hasta el día de hoy. Se decía que fue hija, nuera y amante del Papa Alejandro VI. Y lo peor, que fue una gran asesina que envenenaba a sus víctimas. Este último rumor fue reforzado por las obras de grandes autores, como la tragedia Lucrecia Borgia de Víctor Hugo, posteriormente musicalizada por Gaetano Donizetti. Hoy viajaremos a la Roma del siglo XV, en pleno auge del Renacimiento italiano, para conocer los detalles de una mujer nacida en una familia poderosa que apoyó algunas de las más sensacionales obras de arte del mundo, y que también ha quedado marcada como una de las familias más malignas y misteriosas de la historia, la familia Borgia. Y en el video de hoy, Lucrecia Borgia nació en Subiaco, Italia, el 18 de abril de 1480, siendo la tercera hija del cardenal español Rodrigo Borgia, un hombre nacido en Valencia. Sobre su padre, que más tarde se convertiría en Papa de la Iglesia Católica en 1492, adoptando el nombre de Alejandro VI, podemos decir que era un hombre terriblemente ambicioso, capaz de todo para mantenerse en el poder, lo que le fue ganando muchos enemigos en el camino. Era especialmente odiado por los italianos, porque se comportaba como un señor en tierras ajenas, con total desfachatez, arrogancia y sin preocuparse lo más mínimo por guardar las apariencias. Su gusto por las mujeres era otra de sus principales características. Pero debemos tener en cuenta que, en aquella época, el celibato no era obligatorio para los cardenales. Rodrigo Borgia tuvo al menos 7 hijos reconocidos con varias mujeres, aunque su favorita fue Vanozza Catanei, una dama de Lombardía. Ella le dio 4 hijos, que fueron los únicos que Borgia reconoció como herederos, aunque no estuviera casado: Juan, César, Jofré y su adorada Lucrecia. Los jóvenes Borgia estaban profundamente influenciados por sus orígenes españoles y mantenían un vínculo muy fuerte entre ellos. Lucrecia, en especial, tenía una relación muy cercana con César. Entre ambos existía afecto verdadero y lealtad mutua, y eso era necesario, porque los hermanos eran despreciados por ser hijos de un extranjero. Eso fortaleció aún más el sentido de unidad entre los Borgia, llevándolos a contratar principalmente parientes o paisanos españoles para sus servicios, creyendo que solo en ellos se podía confiar de verdad. Lucrecia era muy querida por su padre, quien, según algunos cronistas, la adoraba extraordinariamente. Sin embargo, su relación con la madre siempre fue distante. En realidad, el cardenal amaba intensamente a todos sus hijos y desde temprano buscó las mejores posiciones para ellos. Como eran hijos ilegítimos, pensó que lo mejor sería que no fueran criados con su madre, sino bajo su tutela y la de su familia. Aún niña, Lucrecia fue confiada al cuidado de una prima de su padre, Adriana, viuda del noble Ludovico Orsini. La familia Orsini era aliada de Rodrigo Borgia, y a sus 60 años, él mantenía una relación con Giulia Farnese Orsini, de apenas 14 años. Giulia y Lucrecia desarrollaron una fuerte amistad. Bajo el cuidado de Adriana, Lucrecia recibió una educación completa. Aprendió poesía, español, francés, italiano y algo de latín. Se dedicaba a la música, la danza y el bordado. Fue instruida para expresarse con elegancia y elocuencia. A los 11 años, Lucrecia fue prometida en matrimonio 2 veces a 2 pretendientes españoles. En ese momento, su padre, el cardenal Borgia, aún imaginaba un futuro en España para sus hijos. En febrero de 1491, el elegido fue inicialmente don Cherubino de Centelles, con un contrato que incluía una dote de 30.000 timbres valencianos, divididos en parte en dinero y en parte en joyas. En este caso, la dote era para la novia. 2 meses después, Rodrigo estableció un nuevo acuerdo matrimonial con otro valenciano.
Gaspar de Procida, hijo del conde de Aversa. Sin embargo, en 1492, cuando fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI, rompió ambos compromisos. Ahora, como papa, tenía la capacidad de aspirar a matrimonios de mayor relevancia que con simples nobles españoles. Su objetivo cambió. Ahora quería establecer a su hija en Italia, buscando formar poderosas alianzas políticas con las familias nobles de allí. En ese periodo, hubo una proliferación de alianzas entre las familias dominantes italianas, y los Borgia aprovecharon la situación para consolidar su dominio en la península. Decidieron que lo mejor sería casar a su hija con uno de los herederos de las familias más poderosas de Italia. El cardenal Ascanio Sforza sugirió al Papa el nombre de su sobrino, Giovanni Sforza, señor de Pesaro, de 27 años y poseedor de un feudo papal, como candidato para Lucrecia. A través de ese matrimonio, Alejandro VI estableció una alianza con la poderosa familia Sforza, con el fin de resistir la inminente invasión francesa liderada por Carlos VIII, que amenazaba el reino de Nápoles. Durante ese tiempo, el Papa regaló un palacio a Lucrecia. Adriana Mila, prima del Papa, se encargaba del hogar de su sobrina, y Giulia Farnese, su amante, servía como dama de compañía. La residencia pronto se convirtió en un punto de encuentro social, frecuentado por familiares, amigos, cortesanos, damas nobles y emisarios de casas principescas. El 2 de febrero de 1493 se celebró el matrimonio por poder entre Lucrecia, de 12 años, y Giovanni Sforza, de 27. Fue en junio de 1493 cuando Giovanni llegó a Roma, y por fin los futuros esposos se encontraron por primera vez. El 12 de junio tuvo lugar la ceremonia religiosa del matrimonio. La elegancia y la gracia de Lucrecia fueron ampliamente elogiadas por los oradores de la época, que la describían como alguien que se movía con tal suavidad que parecía flotar. Después de un suntuoso banquete, Lucrecia no fue llevada al lecho nupcial, como era la costumbre. El Papa no deseaba que el matrimonio se consumara antes de 5 meses. Tal vez se debiera a la juventud física de la novia, o, más probablemente, a que deseaba conservar la posibilidad de anular el matrimonio en caso de un cambio en los intereses políticos. Al igual que había anulado sin contemplaciones los 2 compromisos matrimoniales con nobles españoles que había arreglado para su hija, no tendría ningún problema en cancelar también este si surgía un acuerdo más ventajoso. En aquella época, las hijas eran utilizadas con frecuencia como instrumentos de alianzas políticas, y Lucrecia Borgia es, sin duda, un ejemplo más que perfecto de ello. Un mes después del matrimonio, como medida de precaución ante una epidemia que azotaba la ciudad, Giovanni Sforza, su esposo, abandonó Roma y no está claro si Lucrecia lo acompañó. El marido regresó a Roma antes de la Navidad y pasó las fiestas con su esposa. Durante ese periodo, el Papa selló nuevas alianzas con los aragoneses de Nápoles, mediante el matrimonio de su hijo menor, Jofre Borgia, con Sancha de Aragón, pues el Papa seguía enfrentando las reclamaciones de Carlos VIII de Francia sobre los territorios napolitanos. Tras algunos meses, Lucrecia partió con su marido hacia la ciudad de Pesaro, acompañada por Adriana y Giulia, quienes tenían la responsabilidad de cuidarla. Al llegar, el 8 de junio, la nobleza local recibió con entusiasmo a la nueva condesa. Lucrecia se divertía tanto en su nueva vida que incluso se olvidaba de escribirle a su padre con regularidad. Cuando Carlos VIII invadió Italia, Lucrecia permaneció a salvo en las tierras de su esposo. Alejandro VI, con su diplomacia hábil y su talento para la adulación, logró mantenerse al margen de las consecuencias de la invasión francesa y más tarde formó una Liga Santa contra Francia. El ejército de la coalición acabaría derrotando a los franceses en la batalla de Fornovo. Lucrecia regresó a Roma después de la Pascua de 1495, justo cuando la posición de Giovanni Sforza empezaba a debilitarse. En ese momento, la familia Borgia ya no necesitaba a los Sforza,
y la permanencia de Giovanni en la corte papal se volvió prescindible. El Papa buscaba nuevas alianzas políticas más ventajosas y, según algunas versiones, incluso habría ordenado en secreto la ejecución de su yerno. La versión más aceptada indica que Lucrecia fue advertida por su hermano César y que ella misma avisó a su marido. Así, el 26 de marzo de 1497, Giovanni Sforza huyó de Roma. El Papa Alejandro VI ordenó a su yerno que regresara, pero Sforza se negó repetidamente. Finalmente, comprendió que el Papa planeaba anular el matrimonio. Para lograrlo, Alejandro VI argumentó que el matrimonio no era válido, porque Sforza era impotente y, por lo tanto, nunca se había consumado. De este modo, se inició el proceso de anulación. Giovanni Sforza, esposo de Lucrecia, se sintió profundamente humillado y ofendido, y fue entonces cuando nació una de las leyendas negras más célebres de los Borgia. Sforza gritó a los cuatro vientos que el Papa era amante de su propia hija. Según algunas fuentes, incluso ofreció demostrar que no era impotente mediante una prueba de consumación ante testigos, pero la propuesta fue rechazada. Lucrecia buscó refugio en el convento de San Sisto para escapar del escándalo que envolvía su matrimonio. Y en ese mismo verano, hacia mediados de junio, una tragedia sacudió con fuerza a la familia Borgia. El cadáver mutilado de un joven hermoso apareció flotando en las aguas del Tíber. Su nombre era Juan Borgia. Que un cuerpo apareciera en el Tíber no era raro. El río era un oscuro vertedero de la justicia por mano propia. Pero lo extraordinario era que ese cuerpo pertenecía a nada menos que al hijo predilecto del Papa. El misterio que rodea su asesinato sigue sin resolverse hasta el día de hoy. No se sabe con certeza si fue una represalia, una venganza contra el terrible gobierno del Papa, ejecutada por los numerosos enemigos que tenía, o si fue un enemigo directo del propio Juan Borgia. Se dice que era un joven arrogante y de temperamento difícil. Un ejemplo de ello es el registro que indica que una vez ordenó la ejecución de un invitado durante una cena, porque lo había insultado sin querer. Él y su padre tenían muchos enemigos. Pero lo más inquietante es que el asesino pudo haber estado mucho más cerca. Se cree que fue su propio hermano, César, de quien se sabe que sentía celos e incluso envidia, pues Juan era el hijo predilecto del Papa. Además, Alejandro VI había nombrado a Juan Borgia como general de su ejército, y eso enfureció profundamente a César, que deseaba ese cargo para sí. En lugar de eso, fue obligado a aceptar una posición que no deseaba, la de cardenal. Cuando el Papa recibió la noticia de la muerte de su hijo, cayó en una profunda tristeza y lamentación. Y nunca, hasta donde se sabe, se hizo justicia ni se encontró al verdadero asesino. A pesar de que el Papa tenía todos los recursos y medios para hacerlo, el caso quedó sin resolver. Lo más probable es que no quiso, o no pudo, castigar a su otro hijo amado, César. Lucrecia recibió la noticia del asesinato de su hermano Juan mientras aún se encontraba en el convento. Poco después, la familia Sforza retiró todo su apoyo a Giovanni Sforza para evitar la ira del Papa, ya que Sforza seguía demorando en aceptar la anulación del matrimonio. Sin alternativas, firmó la declaración de impotencia y el documento de anulación en presencia de testigos, el 18 de noviembre de 1497. Lucrecia ratificó las afirmaciones de su padre ante los jueces canónicos, quienes, satisfechos con su testimonio, la declararon virgen e intacta, sin siquiera inspeccionarla físicamente. Pero el escándalo generado por la anulación tuvo un alto costo para la reputación de Lucrecia. Pocos creyeron en la supuesta impotencia de Giovanni Sforza, y menos aún en la afirmación de que era virgen. Y lo peor fue que la acusación de incesto dentro de la familia Borgia se esparció rápidamente. Muchos rumores aseguraban que Lucrecia no era solo amante de su padre, sino también de su hermano César. Pocos meses después, Lucrecia se vio envuelta en un nuevo escándalo. El 14 de febrero de 1498, el cuerpo de un joven sirviente español, llamado Pedro Calderón, favorito del Papa,
fue encontrado flotando en el Tíber. También se informó que junto a él se halló el cadáver de una de las damas de compañía de Lucrecia, llamada Pantasilea. Muchos historiadores han señalado a César como el instigador del doble homicidio, movido por razones vinculadas a Lucrecia. Se cree que ella habría tenido un romance durante su estancia en el convento y que posiblemente había quedado embarazada del joven español. No obstante, el caso fue encubierto para no entorpecer los nuevos planes matrimoniales que su padre ya estaba preparando. Existen fuertes indicios de que Lucrecia tuvo un hijo durante su estancia en el convento, aunque se sabe muy poco sobre esa criatura. Algunos historiadores han identificado a ese niño como Juan Borgia, nacido en esa época y al que Lucrecia cuidó con especial ternura durante toda su vida. Cuando salió del convento y regresó a su residencia, las negociaciones para su segundo matrimonio ya estaban concluidas. Con una dote fijada en 40,000 ducados de oro, se casaría con Alfonso de Aragón, hijo ilegítimo de Alfonso II de Nápoles y hermano de Sancha, la esposa de su hermano Jofré. El matrimonio fue organizado por el Papa y por César, quien había abandonado el clero y asumido el mando del ejército papal tras el asesinato de su hermano. El objetivo era acercar aún más a la familia Borgia al trono de Nápoles. La boda se celebró el 21 de julio de 1498, en presencia de algunos amigos íntimos. Lucrecia se enamoró rápidamente de su esposo, un joven de 17 años. Ella tenía 18. Ya había oído hablar mucho de él, pues su cuñada Sancha lo había elogiado en varias ocasiones. Los contemporáneos coincidían en que era el adolescente más hermoso que se había visto jamás en Roma. En los meses siguientes, la pareja vivió enamorada y en paz, manteniendo una corte espléndida. Recibían a poetas y escritores de la Academia Romana y a artistas notables de Roma como Miguel Ángel. El 9 de febrero de 1499, Lucrecia sufrió un aborto espontáneo a causa de una caída. Pero esta pérdida no desanimó a la pareja, pues 2 meses después volvió a quedar embarazada. Entonces llegó una noticia que les llenó de preocupación: el anuncio del matrimonio de César con Charlotte d'Albret. Y no era una preocupación sin fundamento. Tanto Alfonso, el esposo de Lucrecia, como Sancha, la esposa de Jofré, quedaron alarmados al enterarse. Comprendieron que las alianzas de los Borgia habían vuelto a cambiar de rumbo. En el pasado, el Papa se había unido al reino de Nápoles para enfrentarse a los franceses, pero con este nuevo enlace de César con una noble francesa, quedaba claro que la familia Borgia ahora apoyaba la reconquista de Milán y del reino de Nápoles por parte de Luis XII, a cambio del matrimonio. Esto perturbó profundamente a Alfonso, quien huyó, dejando a su esposa Lucrecia, embarazada de 6 meses, completamente desesperada. El Papa Alejandro VI se enfureció. Expulsó a Sancha de Roma y colocó guardias alrededor del palacio de Lucrecia cuando supo que Alfonso intentaba convencerla de que huyera con él. Lucrecia y su hermano, que hasta entonces habían estado vinculados a la casa napolitana por matrimonio, se vieron obligados a abandonar los intereses de su familia adoptiva y defender únicamente los de su linaje Borgia. Lucrecia suplicó a su padre que protegiera a su esposo. El Papa pareció profundamente conmovido por sus ruegos y envió un mensajero para asegurar la protección de Alfonso. Al cabo de un mes, la joven pareja se reunió nuevamente y Lucrecia dio a luz a un niño sano. En señal de gratitud, lo nombró como su padre, pero es probable que el Papa no se sintiera tan agradecido. Mientras la joven madre disfrutaba de su recién nacido junto a su amado esposo, un enemigo oculto ya conspiraba para poner fin a su felicidad. Los historiadores han señalado que Alejandro era un hombre profundamente traicionero. Nadie sabe con certeza si realmente intentó proteger a Papa Alfonso o si simplemente estaba esperando el momento perfecto para actuar. Se dice que el amor posesivo que sentía por su hija era la única fuerza verdadera en su vida, y muchos afirmaban entonces que, al ver a Lucrecia feliz, en brazos de otro, Alejandro fue consumido por la envidia, la nostalgia
y unos celos enfermizos. Según todos los testimonios, Lucrecia y Alfonso vivieron su felicidad hasta aquel fatídico verano de 1500. Después de cenar en sus aposentos del Vaticano, Alfonso anunció que saldría a dar un paseo. Al salir de San Pedro, el santuario más sagrado, no se sorprendió al ver peregrinos durmiendo en las escalinatas, pero entonces ocurrió el ataque, por la espalda. Recibió heridas profundas en el cuello y los hombros, y sus ropas quedaron empapadas con su propia sangre. Alfonso fue llevado de inmediato al interior del Vaticano, y parecía improbable que sobreviviera aquella noche. Cuando Lucrecia vio a su marido en ese estado, se desmayó. Su padre, el Papa, ordenó vigilancia las 24 horas del día para evitar un nuevo atentado por parte de los misteriosos agresores. Sin embargo, 6 semanas después del ataque, alguien logró colarse en la habitación donde Alfonso se recuperaba y lo estranguló mientras yacía indefenso. Lucrecia quedó completamente desolada. Vivía en un estado de tristeza constante y firmaba sus cartas como la más desdichada de las mujeres. Inmediatamente comenzaron a circular rumores sólidos en la corte papal. El asesino no era otro que el aliado más fiel de César. Ahora que Alfonso estaba muerto, la alianza con Francia, tan deseada por César y Alejandro, podía concretarse. Si actuaba por órdenes del Papa o por iniciativa propia, nunca se aclaró del todo. En cuanto a Lucrecia, las presiones de su familia la obligaron a priorizar el vínculo de sangre por encima del matrimonio y a soportar esta tragedia en silencio. Toda Roma sabía quién había sido el responsable de la muerte de Alfonso, pero, ante la falta absoluta de pruebas documentales, el crimen fue aceptado, y se le exigió que olvidara a su esposo. Lucrecia recibió una propuesta matrimonial del duque de Gravina, quien ya había sido su pretendiente en 1498, pero ella rechazó la oferta, afirmando públicamente y ante testigos, «porque mis maridos son desdichados». La realidad es que en ese entonces, varios pretendientes seguían interesados en Lucrecia, a pesar de los peligros que corría cualquier hombre que se convirtiera en su esposo. El nombre de los Borgia seguía siendo poderoso, y muchas familias nobles deseaban unirse al Papa a través del matrimonio con su hija. Alejandro VI comenzó entonces nuevas negociaciones, esta vez con Alfonso d'Este, hijo de Hércules, duque de Ferrara. El objetivo de esta unión era fortalecer el poder de César en la Romana. Mediante este matrimonio, ella pasaría a formar parte de una de las familias más antiguas de Italia. Sin embargo, la familia mostró cierta resistencia, influenciada por los rumores difamatorios que rodeaban a Lucrecia. En 1501 ocurrió un hecho que aumentaría aún más la fama pecaminosa de los Borgia. Según los apuntes del secretario del Papa, se celebró una fiesta desenfrenada conocida como el Banquete de las Castañas. César invitó a 50 cortesanas y mujeres de la vida de Roma, así como a nobles y aliados políticos. Se afirma que el Papa y Lucrecia también estuvieron presentes. Después de la cena, habría tenido lugar una orgía en la que todos participaron. Muchos historiadores coinciden en que es poco probable que toda la familia haya estado presente. El Papa era un hombre astuto y en ese momento estaba completamente centrado en las negociaciones con el Ducado de Ferrara para el matrimonio de su hija. Sabía que debía mantener las apariencias. Es difícil imaginar que Alejandro VI arriesgara sus planes permitiendo que Lucrecia participara en aquella orgía. Finalmente, el contrato matrimonial fue firmado en el Vaticano el 26 de agosto de 1501 y el matrimonio por poderes se celebró en Ferrara el 1 de septiembre. Se acordó que su hijo Rodrigo permanecería en Roma bajo la protección del Papa, para que Lucrecia pudiera comenzar una nueva vida en Ferrara, libre de las sombras de su pasado. No se sabe si ella estuvo de acuerdo con esa decisión. Finalmente, Lucrecia partió hacia Ferrara, donde vería a su nuevo esposo por primera vez. También conoció a su cuñada, Isabel d'Este, y la rivalidad entre ambas quedó marcada en la historia. La competencia era intensa, ya que ambas aspiraban al papel de primera dama en la corte de los Este.
En Torre Fossa, Lucrecia conoció al duque Hércules, al resto de la familia y a la corte de Ferrara. Finalmente, el 2 de febrero, día de la purificación de la Virgen, hizo su entrada solemne en Ferrara, siendo recibida con júbilo por los habitantes de la ciudad. Tras una cálida bienvenida, Lucrecia y Alfonso se retiraron a sus aposentos. Según los registros, el matrimonio fue consumado 3 veces aquella noche. Lucrecia tenía entonces 21 años. Tras las grandiosas celebraciones, la vida en la corte de Ferrara volvió a su ritmo cotidiano. Lucrecia intentó adaptarse a su nuevo entorno, pero pronto surgieron desacuerdos respecto a los 10.000 ducados que le habían sido asignados como subsidio por el duque. Su malestar afectó sus relaciones con los caballeros y damas de la corte, quienes se quejaban de la preferencia de Lucrecia por mujeres españolas y romanas por encima de las de Ferrara. En primavera, Lucrecia quedó embarazada. Durante el verano, una epidemia de fiebre azotó Ferrara, y ella también se contagió. El 5 de septiembre, sufrió convulsiones y dio a luz a una niña muerta. A pesar de la dificultad, se recuperó y pasó su convalecencia en el monasterio de Corpus Domini. Tanto en su partida como en su regreso, Lucrecia fue aclamada por el pueblo y bien recibida por los cortesanos. La habilidad militar de César, al mando del ejército papal, elevó la fama de los Borgia a su punto más alto, pero también sembró un gran temor. Como consecuencia, Lucrecia empezó a recibir más consideración y respeto por parte de la familia de su esposo. El duque, su suegro, decidió aumentarle la asignación económica y al ser viudo, Lucrecia fue llamada la duquesa y comenzó a ocupar cargos representativos en celebraciones públicas. Pero su vida cambiaría por completo. Después de asistir a una cena informal, Alejandro y su hijo César fueron afectados por una enfermedad misteriosa. Durante varios días, ambos estuvieron al borde de la muerte. César logró recuperarse, pero Alejandro, un hombre que ya había pasado los 70 años, no resistió. La horrible apariencia de su cadáver dio lugar a rumores de envenenamiento. El jardinero fue quien dio una descripción detallada del estado del cuerpo de Alejandro tras su muerte en 1503. La lengua negra y morada, el cuerpo tan hinchado por el veneno que tuvo que ser empujado varias veces para caber en el ataúd. Alejandro VI, famoso por envenenar a sus enemigos, terminó envenenado. Algunos incluso afirmaron que su muerte fue producto de un macabro accidente, una tentativa fallida de asesinar a un cardenal. Hasta hoy, la causa de su muerte no está del todo clara. Lucrecia recibió la noticia del fallecimiento de su padre el 18 de agosto. Entró en riguroso luto, aunque ningún miembro de la familia de su esposo se sumó a dicha manifestación de dolor. Su posición era incierta y algunos amigos le aconsejaron no mostrar demasiada tristeza, para evitar rumores que insinuaran que su aflicción no se debía solo a la pérdida de su padre, sino también al temor de ser rechazada por su marido. Lucrecia aún no había dado un heredero a Alfonso, pero aún así se había ganado la simpatía del pueblo de Ferrara y de su suegro, el duque Hércules. La desgracia de los Borgia aumentó con la elección del Papa Julio II, enemigo declarado de la familia. Lucrecia se preocupó profundamente por el destino de su hijo Rodrigo. Su suegro se opuso a que el niño fuera llevado a Ferrara y aconsejó a enviarlo a España. No obstante, ella se negó y confió al niño a los parientes de su padre. César, tras ser capturado por orden de Julio II, aceptó parcialmente las condiciones del Papa a cambio de su libertad. Sin embargo, tan pronto como fue liberado, se refugió en Nápoles, donde volvió a ser encarcelado. El suegro de Lucrecia falleció el 25 de enero de 1505, y al día siguiente, su esposo Alfonso fue coronado duque. El 19 de septiembre de 1505, en Reggio, dio a luz a un hijo llamado Alessandro, pero el niño tenía una constitución frágil, y lamentablemente falleció al mes de nacido. Esta pérdida causó una gran tristeza en Lucrecia, siendo la segunda vez que no conseguía dar un heredero a la familia A finales de 1506, César Borgia logró escapar de prisión.
Feliz por la liberación de su hermano, Lucrecia celebró con alegría el carnaval de 1507. Durante ese periodo, sufrió un aborto espontáneo. Su esposo Alfonso no ocultó su descontento y culpó a su esposa por la desgracia, alegando que la causa podía estar en su costumbre de usar zapatos de tacón alto, caminar apresuradamente, viajar en carruajes incómodos o quizás en su uso ocasional de maquillaje. En abril de ese mismo año llegó a Ferrara la noticia de la muerte de César Borgia. Al recibirla, Lucrecia demostró gran prudencia y fortaleza de ánimo, comentando: «Cuanto más intento conformarme con Dios, más pruebas me envía». Sin embargo, esa noche, sus damas la oyeron llorar desconsoladamente en su habitación. César, que había sido un hombre extremadamente violento, murió también de forma violenta. Fue asesinado a hachazos. Para honrar la memoria de su hermano, Lucrecia mandó componer una canción fúnebre en la que lo retrataba como un héroe enviado por la providencia divina para unificar la península italiana. En el verano de 1507, Lucrecia volvió a quedar embarazada, y una vez más tuvo que enfrentarse a la pérdida de un nuevo heredero. Pero al año siguiente, en abril de 1508, nació Hércules II, un niño sano y fuerte. Se recuperó rápidamente del parto y, lo más importante, había cumplido con su deber de dar un heredero al ducado de Ferrara. Después del nacimiento de este hijo, su esposo empezó a valorarla mucho más y depositó gran confianza en ella, admirando sus habilidades como gobernante. Frecuentemente la consultaba sobre asuntos políticos y administrativos, e incluso dejaba todo bajo su responsabilidad cuando se ausentaba del ducado. En 1512, Lucrecia recibió la noticia de la muerte de Rodrigo, su hijo, que había quedado en Roma. A pesar de la distancia, ella siempre se había preocupado por él y quedó profundamente afectada con su fallecimiento. Se refugió durante un mes en el convento de San Bernardino. Allí, Lucrecia pasó por una transformación significativa. Se volvió más inclinada a la devoción. Abandonó los vestidos escotados, frecuentaba con asiduidad las iglesias de la ciudad y escuchaba lecturas religiosas durante las comidas. Finalmente, ingresó a la Tercera Orden franciscana. En 1515 dio a luz a una niña, llamada Leonor, y en 1516 a un niño llamado Francisco. Las numerosas gestaciones, alternadas con abortos espontáneos, la debilitaron considerablemente. El 14 de junio de 1519 dio a luz a una niña, Isabel María, pero enfermó de fiebre puerperal. Le cortaron el cabello para aliviar su sufrimiento. Finalmente, firmó su testamento en presencia de su esposo, afirmando antes de perder el conocimiento: «Perteneceré a Dios para siempre». Lucrecia falleció el 24 de junio de 1519, a los 39 años, dejando a su familia y a toda la ciudad en profundo luto. Se había adaptado perfectamente a la vida en Ferrara y se convirtió en una verdadera mecenas de las artes. Con el paso de los años, Lucrecia se ganó el cariño de sus súbditos en Ferrara, y al final de su vida la llamaban la madre del pueblo. La hija del Papa Alejandro VI fue acusada durante siglos de todo tipo de atrocidades, incluyendo la leyenda de que poseía un anillo hueco en el que almacenaba venenos para verterlos discretamente en la copa de algún desafortunado. Hoy en día, muchos historiadores creen que esa fama es más mito que realidad, creada por los muchos y feroces enemigos que su padre y sus hermanos se fueron ganando. Lucrecia simplemente obedeció, se adaptó y sobrevivió, y quizás sea una de las mujeres más difamadas de la historia. Fue sepultada en el monasterio de Corpus Domini, vestida con el hábito de terciaria franciscana.